Para mí, el carácter de una nación es el sentido de humor. El carácter de una nación. Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que estén viendo esto. Este es el carácter de una nación. Conversaciones con gente que piensa no solo Chile, sino el mundo. Y hoy tenemos un invitado internacional, el historiador, especialista en los años 60 y que además es un amigo y también fue mi advisor del doctorado, Eric Soroff. Hola, un gusto verte, Matías, de nuevo. Hace unos años, Hace Sí. como, no sé, 3, 4 3, años. 4 puede años. ser. Sí. Entonces, hacen que no nos veamos en persona, solo por el Zoom. Es por Seguimos hablando por Zoom. Exacto. Eric, en este podcast, bueno, son conversaciones sobre cultura, historia, política. Y para hacerlo un poco más llevadero, las preguntas están escondidas en el set. They are hide around the set. Entonces, las primeras están debajo de los posavasos. These ones. Tienes que elegir cuadrado, triángulo, círculo primero. Para saber dónde están las preguntas. Un triángulo. Vamos con el triángulo. A ver. Llegaste a Chile en la previa del estallido social y terminaste escribiendo un libro sobre sus imágenes. ¿Qué viste en las calles de Santiago que quizás nosotros, por estar viviendo el momento, no alcanzábamos a dimensionar? Bueno, no sé si te recuerdas. Tú Yo sí fuiste mi consultor de la vida chilena de lejos, porque tú estabas en el programa doctorado ya y te estaba enviando por WhatsApp. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir esta palabra muy chilena que yo no encuentro, no sé qué? Entonces, te agradezco por eso. Pero no sé si te acuerdas, pero te comentaba, quizás antes del estallido, porque llegamos en como julio, por esta temporada más o menos, te comentaba que las paredes están muy limpios aquí. Y no entendía, porque yo viniendo de México, o sea, conociendo otras partes de América Latina, nunca había encontrado paredes tan limpias. Y de hecho estaba pensando en eso, porque ahora no están tan limpios, están, o sea, bueno, eso es otra parte de la conversación, pero están muy limpios y creo que tenía que ver con una imagen que tenía Piñera de que vamos a tener una ciudad así como ordenada, primer mundo, avanzado, no sé qué, ¿no? Así como el oasis, como él decía, ¿no? Y cuando estalló, y el estallido no fue solamente en las calles, pero fue sobre las paredes, los muros, y eso es lo que nos llamó mucho la atención, porque al principio fue un poco de graffiti, evade, ¿no? Evade, esto, variedades de ese verbo, de evadir, ¿no? Que era fascinante para nosotros. Y digo nosotros, yo y mi esposa Terry, que es un profesor de literatura en the New School en Manhattan. Entonces empezamos a turnar, uno guardando a los niños, cuidando a los niños, y el otro caminando por las y sacando calles. fotos, me acuerdo. Y tomando fotos y viendo la evolución de las paredes en mucho sentido de la misma pared y ese palimpsesto, ¿no? de graffiti y todo. Entonces, las paredes se explotaron, o sea, fueron de la limpieza al colorido, Claro. colorido político y colorido de todo sentimiento, ¿no? Ese espectrum de sentimientos, el rechazo de la negación, o sea, las paredes de Piñera era la negación de cualquier disyuntura, cualquier que fricción de clase, que sea, ¿no? O sea, una negación, como, y vamos a ignorar que existe cosas
bajo la superficie. Y ahora las paredes se explotaron con todo ese sentimiento. Y eso es lo que nos llamó mucha atención. Y también del humor. Y eso, Claro. por eso te estaba escribiendo, porque no entendía. Tú sabes más que nadie, ¿no? Que el humor es la puerta a una sociedad, la entrada de conciencia de una sociedad. Y el humor siempre es muy idiosincrático. Claro. Y es algo... Contextual. Sí, y además es la clave, Claro. ¿no? Pero para abrir la clave, romper la clave, entender la clave del humor, es entrar a la sociedad. Y es muy difícil, porque eso es antropológico, ¿no? Entonces había humor que yo no entendía, porque era muy, muy chileno. Pero ya después de tiempo comenzamos a entender. Sí, me acuerdo mucho. De hecho, me acuerdo que hablamos por teléfono momentos antes del estallido. Mm, Tú estabas haciendo clase en la Católica. mm. Y me llamaste por teléfono. Oye, está todo muy movido, me dijiste, no sé qué. Creo que me voy para la casa. Dicen que vamos. Tú estabas saliendo como del campus. Y llegaste a tu casa y después me acuerdo de esa imagen de que cuando se estaba quemando el edificio de Enel Sí. y que como una semana antes tu hijo Sasha había jugado un campeonato de ajedrez en ese Exacto, edificio. sí, Entonces ahí sí, había el como mismo. mucho de cambio, te tocó justo la No, yo el transformación. 18 de octubre estuve en la Católica participando como comentarista para un panel de los posgrados, estudiantes posgrados sobre un tema, no me acuerdo, y regresaba por metro y llegando justo a Cristóbal Colón, que era nuestra parada de metro, quitaron toda la gente, diciendo de acá, ¿no? Y no entendía por qué estaba pasando, ¿no? La muchedumbre era impresionante, como que hasta, esto, ¿qué está pasando? Y salimos y en la tele esa noche empezaban a los padres, empezaban a Del decir, mira, colegio. prende la televisión, mira, están Mm. quemando donde justo jugaron los niños, Sí. Claro que justo Eric vino a Chile por una beca Fulbright antes del estallido, po, como en el Sí. segundo semestre del 2019. Sí. Entonces justo te tocó eso. Sí. Y igual es interesante. Bueno, una cosa curiosa, y esto no sé, pero que la casa donde se quedaba Eric es la casa volvió a ser el baterista de Los Tres, Sí, de sí. Pancho Molina. Sí, sí, el baterista. Eric le arrendaba la casa, el departamento a Pancho Molina, y que descubrió, me dijo, oye, ¿y estos discos? Me mandó una foto que era el como disco de platino del Unplugged de los tres, porque era Sí, la casa de yo Pancho Molina. no entendía, pensaba, es que lo habría comprado, ¿qué es esto? Y sí, era el mismo. Sí. Y ahora volvió a Los Tres, ahora están tocando Sí, de nuevo, ya. así que es una cosa curiosa. Bueno, Eric, Ujú. otra figura, cuadrado, círculo. Bueno, cuatro. ¿no? Vamos al cuadrado. A ver. Ha estudiado México, Chile, ahora Brasil, y de cierta forma dialogado con buena parte de América Latina. ¿Existe un carácter latinoamericano compartido o seguimos siendo países profundamente distintos entre nosotros? Es una pregunta para el Che. Sí, las dos cosas, sí, claro. Bueno, lo de Brasil es distinto porque es portugués. Agora, eu estou aprendendo português e falo mais ou menos português, mas é outra língua. Realmente é português, não é espanhol, ¿eh? Sí, o sea, la lengua, obviamente, la lengua, pero sí, conozco mucho Centroamérica también, y Sí. Cuba, y he viajado mucho. Y por la lengua se puede entrar. Yo me siento latino en el sentido de que puedo entrar en cualquier país de América Latina. Pero cada país es muy distinto el carácter de cada país. Hasta la arquitectura, o sea, hay cosas en común, pero, por ejemplo, aquí no hay un zócalo. Ustedes no tienen zócalo realmente. La plaza de armas, pero no tan Sí, grande. pero no tiene la misma función, no tiene el mismo sentido. El Zócalo en México, por ejemplo. El Zócalo es algo muy distinto, ¿no? Aún en Argentina es un poco más fuerte. No sé. O sea, cosas obviamente que comparten
pero hay mucho que distinguen. Y también tiene que ver con su relación con el Imperio Español. Por ejemplo, Chile estaba un poco al margen del Imperio Español, México estaba en el centro, ¿no? Lima, ¿no? Está en el centro. Ah, la comida, obviamente, o sea, la comida aquí muy distinta. No vas a encontrar completo en ningún otro lado de América Latina. Y también, o sea, tortilla. Aquí no hay que conseguir tortillas frescas es difícil. Bueno, cada vez más, ¿no? Porque se pone de moda la cocina de un país bueno, aquí en Chile, en Santiago y en Chile en general, por ejemplo, la comida peruana es casi como Sí, eso es también interesante, pero eso pongamos de las últimas, no sé, 20 años. sí, 20, 30 años. Ahora, ya con la época post-NAFTA, ahora encontramos sushi, todo lado, en todas partes, Sí. ¿no? No solamente comida norteamericana, digamos, los McDonald's, etcétera, pero comida de todas partes, y eso es nuevo, hasta con la música es nuevo. Yo cuando comenzaba, por ejemplo, en México en los años 80, no encontrabas música de América Latina, o sea, sí, cumbia, cosas así, pero música rock o comida extranjera. Aún yo me acuerdo del primer McDonald's cuando abrió en México, ¿no? No existía. Antes de NAFTA no existía. Entonces, se ha cambiado mucho, no sé, fusionado, digamos, ¿no? Toda América Latina es mucho cosmopolita que era hace 30 años. Era mucho más nacionalista, por decirlo, hace 30, 40 años. Cada país era más distinguido, se puede decir. Ahora es más, no homogéneo, no, pero cosmopolita, se puede decir. Lucho Briceño tiene una pregunta. Sí, pero por ejemplo en los movimientos de canción protesta vemos una circulación latinoamericana, o sea, la nueva trova cubana agarra cosas del tropicalismo en Brasil, Chile agarra cosas de Uruguay, y empieza a haber una circulación, digamos, en la canción comprometida en los años 60, 70, y hoy día incluso lo vemos en el reggaetón, o sea, el reggaetón es un fenómeno continental, ¿no? Entonces igual hay estas conexiones latinoamericanas que hacen que hoy día estemos mucho más conectados, pero eso se dio sobre todo al principio, sobre todo en la gente de izquierda, en la canción comprometida. Sí, o sea, por ejemplo, hablando de la música, yo me acuerdo cuando comenzaba mi tesis, que era sobre rock en México en los años 60, y era muy difícil, era antes del internet y todo eso, ¿no? Entonces, encontrar los discos mismos, la música, era muy difícil, ¿no? Y tenía un contacto allá en México que me ayudaba mucho, y él sacaba un disco de los Jaivas. Era la primera vez que yo encontraba los Jaivas, ¿no? No circulaba, nadie sabía de los Jaivas en México. Y para él era un disco rarísimo, la idea de los Jaivas, ¿no? Igual de Tropicalia, ¿no? Música de Brasil. No existía. Y yo me acuerdo ya en los finales de los 90, con la idea de los compacts y ya con más circulación, me llamaba mucho la atención de que la música de Caetano Veloso, los Mutantes, todo eso, ya se reproducía en compact y se podría conseguir en compact, ¿no? Y eso no pasaba con la música de México en esos años. Entonces, se distinguía, esa circulación existe, pero al mismo tiempo era como desigual. Me acuerdo, creo que fue en México, quizás contigo, fuimos a un mercado donde había, no me acuerdo el nombre, pero donde se podía encontrar revistas y todo eso. Como el ¿no? Chopo. Sí, pero como el Chopo, pero aquí. El Bio Bio. Ajá, Al Bio Bio, sí. Y encontraba discos de la Revolución de Emiliano Zapata, Sí, claro. que era un grupo de música de aquí rock. En Chile fue un boom en la Revolución de Emiliano Zapata en la UP. Exacto, entonces eso sí me llamó mucho la atención. Y hasta los Teen Tops y los Locos llegaron aquí, ¿no? Sí. Pero al revés, no sé, Víctor Jara,
Sí, Claro, porque Violeta es Parra otra, también. Violeta Parra es otra cosa. Bueno, todo eso es la política de la música, de la circulación. Ah, la idea de los lemas de protesta o más que nada la estética de protesta. Por ejemplo, nos llamó mucha atención la idea de los stencils, por ejemplo, el arte stencil aquí, por Claro. arte paste El además. paste, claro. Pero stencil viene de Argentina, ¿no? Era muy desarrollado allá en Argentina. Y paste up, pero como totalmente nuevo. Nunca habíamos visto paste Claro. up. Eso nos llamó mucha la atención, porque eso no existía en México, por ejemplo, ¿no? Y de hecho, después de eso se hicieron muy famosos en México. Pues Sí. fueron mucho. Y fue Cayo Sama, Sí. que fue el primero que hizo estos grandes como investigaciones sobre los paste up. Como que probó el formato y que se los repartió a todos. Pues el mismo Fab Siraolo que vino al podcast dijo que aprendió gracias a Cayo Sama, que él tenía como, les pasaba las plantillas para hacer los paste ups. Sí, esa idea de la circulación, de la estética de protesta y hasta la manera de protestar, se puede decir, es interesante. Sí, hay ciertas cosas. El pueblo unido jamás será vencido, que es un chileno, ¿no? Nació aquí. Eso es global. Sí, estoy de acuerdo con la tesis del Lucho de la gira, de la circulación de izquierda de esos espacios. Pues, de hecho, figuras como Viglietti, por ejemplo, fueron bien traductores culturales. En el caso cubano, grabaron como en la construcción de Chico Huarque porque Daniel Viglietti la llevó traducida. Pues. De hecho, ese disco que hace canciones de los cantantes de la Nueva Trova, cantada por Viglietti, y la otra mitad es construcción. Entonces como que él tenía ese rol medio de embajador cultural, de viajar a Brasil, viajaba a América Latina, a Chile, tenía todo ese puente, ¿no? Y por eso también hizo Desalambrarla, grabaron Isabel y Ángel Parra, ¿no? Pero también en paralelo yo creo que hay otra circulación que tiene que quizás más que ver con el reggaetón, que es la circulación comercial. Por ejemplo, en Chile era muy importante, claro, todos estos Teen Tops, todos estos artistas como de canciones adolescentes, juveniles, y brasileños los baladistas, por decir, Roberto Carlos es una figura en América Latina gigante, en Chile particularmente muy fuerte. Y otros brasileños más que empezaron a llegar por esa misma línea, como también en Chile muy fuertemente por las telenovelas, que empezaron a dar en tele brasileñas, traducidas al español, pero con música que mantenía siendo brasileña. Pero, o sea, hablando de los 60, 70 hasta principios de los 80, las disqueras y digamos, industria cultural Claro. era más nacional por nación, ¿no? Sí. O sea, existía un transversal de RCA Victor, capital chileno, digamos, o mexicano, pero no estaban mucho en cruzado. contacto, ¿no? Pero ya después de los 90, con el neoliberalismo y todo eso, esa circulación Claro. es mucho más grande. Entonces eso también es nuevo, ¿no? Sí, habían algunas bandas chilenas que se fueron a radicar a México que les fue muy bien, pues como Los Ángeles Negros, por ejemplo, o el mismo Lucho Gatica, ¿no? Anteriormente como esa circulación pre-60 de bolero. Sí, yo ¿no? no sé si conoce, hay un tipo que se llama, un amigo mío, Pacho Paredes, Ajá, sí. que es baterista, ex baterista De la maldita vecindad. exacto. Y yo me acuerdo, habría sido en los 90, y él organizó un festival de rock que se llama Radical Mestizo. Y la cosa muy interesante es que él traía grupos españoles y grupos de otros lados para mostrar que, mira, hay gente que está haciendo rock afuera también, ¿no? Porque como era algo nuevo, yo me acuerdo que en este festival, Radical Mestizo, ¿no? Porque ellos estaban haciendo en La Maldita Radical Mestizo, esa fue su propuesta, ¿no? Pero eso era nuevo y ahora es un poco triste. Estamos como, podemos comer sushi aquí al lado. Antes tenía que ir a Japón, ¿no? Es un poco triste. Y además para las nuevas generaciones no tienen que viajar, o sea, tienen todo en su YouTube. Claro. Pero Como este programa. esa es la ventaja y desventaja de la hipermodernidad en que estamos viviendo, ¿no? Eric, última pregunta de esta sección. A ver. Gran parte de tu trabajo ha mostrado que la cultura muchas veces explica mejor la política que los propios discursos políticos, ¿no?
¿Qué cosas puede revelar una canción, un mural o una caricatura que normalmente no aparecen en los archivos oficiales? Bueno, como sabes, estoy ahora haciendo un trabajo más o menos en principio sobre bossa nova. Y como el rock, me fascina bossa nova como música transnacional, porque es muy transnacional. O sea, bossa nova no podría existir. Bossa nova en Brasil, antes de que saliera, no podría existir sin el jazz y sin todo lo que es el repertorio de jazz de los años 30 para 50, ¿no? Los jazzistas, porque fueron muy influidos en los músicos de Jobim y los demás, y antes de Dick Farney y toda gente brasileña. Y también, o sea, obviamente su propia música del choro y de samba también es muy transnacional en muchos sentidos. Entonces la música es transnacional, eso ya sabemos, ¿no? Y me fascina porque cuando sale y cómo sale de Brasil y cómo circula, para mí es una entrada, es una portal, una puerta para entrar a los Global 60, ¿no? Los 60 globales y la música como archivo, la música como entrada a una época histórica ofrece mucho. Y es difícil porque por un lado, tú sabes esto, ¿no? Por un lado, todo está enfrente. Tienes la canción, tienes la letra, tienes la portada del disco, tienes todo. Entonces, por un lado, tienes el archivo mismo, pero por otro lado, hay mucho que se mantiene obscuro, ¿qué está detrás de eso? No solamente la idea de la producción del disco, ¿no? O sea, claro, de la compañía que sea. Pero en este caso, yo estoy ubicando la bossa nova dentro de un marco geopolítico, porque era parte de la cultura diplomática de no solamente de Brasil, pero también de Estados Unidos. Y para mí eso es lo fascinante, porque lo ubico dentro de esa política de la Guerra Fría, de la diplomacia de la Guerra Fría cultural. Claro, de cierta forma la música como una herramienta de circulación, pues, ¿no? Un poco lo hemos trabajado en nuestras investigaciones cada uno desde la perspectiva, no sé, por ejemplo, el rock también como un espacio de juventud rebelde en México, en tu tesis doctoral, o de cierta forma la canción política como una herramienta también de circulación alternativa a los mercados mainstream. Y nos da la oportunidad, pero es difícil, sí, o sea, como historiador, ¿no? Es difícil entenderlo, acercarnos, pero nos da la posibilidad de acceder al sentimiento, claro, del momento, ¿no? Que para mí, o sea, bossa nova, ¿por qué? ¿Cómo se explica la resonancia de bossa nova en los Estados Unidos? Que era una resonancia distinta que la resonancia en Brasil. Claro. Aunque compartía un sentido de la modernidad, la cosmopolitanidad, pero era una resonancia aún distinta. Entonces, ¿qué está detrás de esa resonancia? Claro. ¿Qué era lo que sentía la gente en aquel momento? Quizás transitorio ese momento, pero aquel momento, esa idea de subjetividad, ¿no? De sentimiento, eso me fascina mucho. Es muy interesante porque además el caso del bossa nova, que es como una música suave y como elegante. Antipolítica, para mí. Era el rechazo o el escape, claro, el escape de la política, porque era un momento muy político. Y para mucha gente es que yo no quiero participar en esa política, claro, ¿no? Era la música anticomprometida. Claro, y discursivamente hablando lo era, y también eso hace que sea mucho más exportable. Sí. Como sonoridad y todo, porque finalmente sí, es como... tiene un sonoridad universal, sí, en ese aspecto. Bueno, y de hecho eso ha hecho que era como que el bossa nova lo hagan en cualquier formato. Beatles, bossa nova, todo sea bossa nova. Sí, no estoy diciendo que sean buenos, estoy diciendo que de cierta forma hay una construcción de que un poco de bossa nova que es súper interesante, quizá, a lo mejor te dejo la pregunta planteada, pero por esta apoliticidad, por esta sensación como de acompañamiento, se ha terminado transformando en un género de ambientación de espacios. Sí, es la música de ascensor. Exactamente. Sí, de elevator music. Eso es su fin. Aunque no era un fin
¿cómo se dice? Original. Predecible, Claro. o sea, vino desde el principio, Sí. ¿no? Pero así llegó a su fin, ¿no? Musak le llaman, ¿no? En inglés, lo de inglés. Sí, ¿no? Musak, exacto. Como Eso, música de sí, ascensor. sí, sí, Pero se claro, es prestaba. interesante como Se el- prestaba. Pero al principio no era No, no era Musak. así. No, Al y principio era- era muy vanguardista. Hizo- Vanguardista. Sí. O sea, la música de João Gilberto era de vanguardia. Porque rompía con la samba, rompía con música de muy así como lo que se llama samba cansado, ¿no? O sea, Claro. era muy, mucha emoción y tal, ¿no? Que era vanguardia. Pero Y además llega a que ser era música. cantar finito, de poco, ¿no? Incluso el imaginario desafinado como metáfora de eso, ¿no? Como que somos menos estridentes, Minimalista claro. y como de rebelión, de afuera, estamos desafinados de lo que viene de delante, ¿no? Pero llega a ser musa. Lucho Briceño quiere decir algo. Pero ahí también hay, o sea, esto va de la mano con una evolución técnica. Digamos que antes no se podía cantar tan despacito porque nadie te podía Claro. escuchar sin amplificación, Sin digamos. micrófono. Entonces, como la aparición del micrófono y la grabación de los discos y todo eso, permiten esta revolución tecnológica y estética que significa la bossa nova. O sea, se puede cantar suavecito acuerdo. como canta João Gilberto. Eso es nuevo. Nadie cantaba así antes. Había que tener una voz como Caruso y cantar un público. O como Negrete, por decirlo de alguna forma, ¿no? Como el paralelo a ser cantante en México había que ser un... No, sí es cierto, es un buen punto. Y además para mí lo interesante es esa idea del silencio en el momento de mucho ruido. El mundo se volvió muy ruidoso a principios de los 60, ¿no? Y más incrementando, con más ruido. Y la bossa nova era como que un... like retreat, ¿no? Claro. Pero sí, en sentido técnico es un punto importante, seguro. Bueno, muy interesante. Seguimos en el próximo bloque, donde hay más preguntas escondidas. Y con más, café. Tamaños. No, Más café, más caja, más otros posavasos. geographic clues. Bueno, estamos de vuelta. Siguiente bloque. Y las preguntas ahora están en el reloj. Oh, Así que boy. tienes que decir una hora. Me gusta el misterio. ¿Qué hora? 3:69. Ok. Vamos con 3. Te salió primero la pregunta. Esta pregunta es solamente para los miembros del canal. Esta es la pregunta sin censura, ¿no? Yeah. Entonces, no es tan terrible tampoco. Pero bueno, te la voy a hacer. Si tuvieras que quedarte con una sola canción para explicar el siglo XX latinoamericano, una, que nunca, a alguien que nunca ha escuchado música latinoamericana, ¿cuál elegiría y por qué? Oh, man. That's an unfair question. Bueno, 3 si quieres. No, una, el director dice una. Una dice el director. Hemos vuelto y si se suscriben por 2.000 pesos en adelante pueden tener la respuesta de Eric sobre la canción de América. Excelente respuesta. 6 y 9. 9. Tus libros parecen muy distintos entre sí. Elvis, los años 60 en México, el estallido y ahora potencialmente el bossa nova, ¿no? Sin embargo, todos parecen responder a la misma pregunta. ¿Cuál es esa pregunta que ha guiado tu carrera como historiador? Bueno, la pregunta que me comenzó, que me llevó a ser académico, ni fue académico. Yo no quise ser académico, nunca, eso nunca fue mi propósito, pero la pregunta al principio, en cierto aspecto, sigue siendo, podría decir, ¿por qué están escuchando a mi música? Esa fue la pregunta cuando estaba realizando mi undergraduate, ¿no? Licenciatura. Estuve en México en los años 80, cuando descubrí a Silvio, además. Y estaban, bueno, los peceros. Los peceros son los camiones Sí. como comunes que existen en México. Existían, ahora puro Uber. Pero en aquel momento pasaban Dust in the Wind, ¿no?
y tenía una amiga, muy buena amiga, Silvia, que se murió. Y Silvia me decía, ¿qué están diciendo? ¿Cuáles son las palabras? ¿Qué están diciendo de Dust in the Dust in the Wind, Wind. no? Eso me fascinaba, que para mí era como, ¿por qué están escuchando mi música? Y para ella era un like, puzzle, ¿no? Sí, Una pregunta. Entonces, y compartíamos eso, era compartíamos. un enigma compartido. Sí, un enigma, exacto. Exacto, un enigma compartida, pero desde... Razones diferentes. Sí, las perspectivas eran distintas, ¿no? La pregunta del enigma era distinta. Y eso nos unía. Y yo siempre en high school, todo el mundo después de high school viajaba a Europa, ¿no? Todo el mundo, o sea, Europa, nadie iba a América Latina. Yo decía, yo no entendía. Creo que habría visto, según mi propia psicología histórica, yo habría visto a los Tres Caballeros de niño. Mira, Y en serio, porque yo lo habría visto seguro, porque tenía una imagen de esa Magic Carpet que Y yo les decía, ¿por qué todo el mundo va a Europa? No es que teníamos que ir al sur, ¿no? Esa es la idea, que no somos buenos vecinos, ¿no? Sí, la política del buen vecino en realmente... serio, ¿por qué van a Europa? Yo no quiero, no fui a Europa hasta ya muy tarde, quizá a los 30, que tendría 30 años o más, no, más. La primera vez que fui a Europa tendría, sí, más. Conocía solamente América Latina, ¿no? Entonces me llamó la atención de eso, ¿no? La idea de que somos vecinos, ¿no? Y que tenemos que conocernos como vecinos, ¿no? En fin. ¿Qué fue la pregunta? Está bien, ¿qué te llevó un poco a, cuál es la pregunta de tus investigaciones? Pues yo creo que- Sí. yo creo que Entonces, esas- en parte es eso. En parte la idea de vecindad, Bueno, ¿no? claro. Que somos vecinos y vamos al sur más al... más que al norte. Sí, exacto. Pero por otro lado, eran los 60s. Yo nací en 65, entonces, de mis primeros recuerdos de Nixon, cuando se resignó Nixon, porque me acuerdo estaba en, I don't know, fourth grade o algo así, fifth grade, y la maestra nos trajo todo del aula a la biblioteca donde tenía una tele y vimos cuando Se subió al helicóptero. Sí, exacto. Vimos eso. Y nos decía, ese es un momento histórico, no sé qué. Y me acuerdo más o menos las imágenes de Vietnam en la tele. Y me recuerdo los como comics. Había una como caricatura de los Beatles y los Monkeys en la televisión, de los grupos de rock. Entonces, bueno, tendría algo en mí como el legado de los 60. Yo nací en los 70, pero no soy de los 60. Entonces yo tenía siempre, en aquel momento en la high school, tener una imagen muy romántica de los 60 porque odiaba los 70, 80, que muy de los preppies y todo eso, y quería salir de esa época y ir a otra época. Ahora que estudio mucho los 60, veo que, bueno, el romanticismo un poco misplaced. El síndrome de la edad de oro, ¿no? Pero siempre me ha fascinado. Y todos mis trabajos son de los 60. O sea, ahora, bueno, cambiando el marco, ¿no? Claro. Ahora de la idea de los Global 60s, que es un marco que contribuía a construir como historiográficamente, ¿no? Pero la idea de qué es esa época y cuál es el legado de la época, aquella época para nosotros, ¿no? Entonces esa pregunta siempre me llamaba mucho la atención. Súper. Última pregunta de este bloque. Las 6. Las relegadas 6. Hoy estás investigando la relación entre el bossa nova, la Guerra Fría y la diplomacia estadounidense, ¿no? ¿Qué puede enseñarnos esa historia sobre la forma en que Estados Unidos utiliza la cultura popular para construir poder e influencia? ¿Cuál es la manera que Estados Unidos utiliza? Que utiliza. La cultura para construir poder e influencia. Bueno,
lo interesante de la bossa nova, que me interesa mucho cómo sale la bossa nova de Brasil y circula, ¿no? Eso es parte central de mis investigaciones. Pero es totalmente sin querer, porque los Estados Unidos tienen un programa que se llama Cultural Presentations Program, donde mandaban grupos de todo, de deporte, a todo, pero también grupos de jazz, los so-called jazz ambassadors, embajadores de jazz. Y mandaban, al principio los mandaban a África, a Asia, lugares de tercer mundo que estaban como ya después de Bandung, porque justo el programa nació en 54, 55, mandaba gente como Dizzy Gillespie, Louis Armstrong, etcétera, a lugares en Como Chile. conflicto. Louis Armstrong vino a Chile. En Chile. Vino a Chile, sí. Sí. Y Walt Disney también. Sí, bueno, Walt Disney un poco antes, Sí. pero sí. O sea, entonces sí, era de hecho parte del legado de eso, ¿no? La idea de vamos a utilizar la cultura americana, pero cultura en sentido amplio, ¿no? Pero en este caso, cultura de jazz, músicos de jazz. Y vamos a, porque jazz representa la libertad, la creatividad, el no racismo, porque mira, jazz son gente, podría ser gente negra, como Dizzy Gillespie, pero también gente blanca, como David Brubeck, ¿no? Claro. Entonces, mandaban jazzistas a América Latina, justo en el contexto de la Revolución Cubana. Gente como Charlie Bird, que fue el primero para lanzar la idea de bossa nova en Estados Unidos, pero también un grupo que se llama Paul Winter Sextet, que era un grupo integrado de eran jóvenes, integrado de gente negra, gente blanca, y otros, ¿no? Mucho. Entonces, ellos fueron a América Latina para llevar jazz y regresaron con bossa nova. Llegaron a Brasil con el oído acostumbrado a un sonido de música latino, pero latino quería decir Cuba, quería decir Caribe. No tenía el oído para otro tipo de ritmo, realmente. Claro. Porque el impacto de la música caribeña era muy fuerte desde Claro, los el años mambo. 30. Exacto. Y llegaron, de hecho, dicen, eso no es música latina, ¿no? Pero era otro ritmo. Y ellos llevaban ese ritmo y integraban mucho con el jazz. Era una nueva contribución. Entonces, para mí, lo irónico de la cultura en general es que los Estados Unidos mandan una cosa y regresa con otra, ¿no? y eso pasa, es lo que pasa, ¿no? Bueno, por ejemplo, hablando de rock en México, yo siempre digo que el Woodstock no podría existir sin México, porque hay gente en Woodstock que lo transforma en Woodstock, que Woodstock, la idea de que rock es cosmopolita, rock es abierto, rock es como world music, ¿no? Gente como Santana. Claro. Gente, además, el grupo Canned Heat. Canned Heat tiene una canción muy importante en la idea de Woodstock, en la película que se llama Going Up Country, ¿no? Que era una canción, de hecho, de los años 20, pero ellos lo hacen como rock. Pero es la idea de vamos a escapar la ciudad, vamos a ir al campo, Bueno, el baterista de Canned Heat, que es parte de Canned Heat, es el sonido de Canned Heat en muchos sentidos, es mexicano. Viene de la Ciudad de México. Entonces, hay mucho México en Woodstock, es un punto, ¿no? Entonces, todo es transnacional, pero ¿cómo que llega a Woodstock? Porque rock se exporta a México, Claro. se canibaliza, como dicen en Brasil, ¿no? Es like cannibalizing, así comiendo lo extranjero y regurgitándolo, ¿no? Escupiéndolo en otra forma, ¿no? Y eso es un proceso transnacional, ¿no? Hibridización, transnacionalización, etcétera, etcétera. Entonces,
puede existir una política cultural de Estados Unidos, pero es una política, a final de cuentas, que transnacionaliza, ¿no? Sí, Lucho igual Briseño. sucede algo en estas embajadas culturales que manda Estados Unidos con estos músicos de jazz, que en general muchas veces son negros, que se dan cuenta que en otros lugares del mundo no existe la segregación que existe en Estados Unidos, en el momento en que están viajando. Entonces llegan también con una imagen de que el mundo es mucho más acogedor que lo que está sucediendo adentro, y esto también tiene consecuencias políticas en lo que sucede en Estados Unidos en los años 60, ¿no? Sí, sí, no, es muy complicado. Es muy complicado en el caso de Bossa Nova, en todo caso, porque Bossa Nova está basado en música brasileña, que es afro, y está basado en jazz, que es también afro, Afro. pero los principales exportadores de Bossa Nova son blancos. O sea, No jóvenes solamente blancos. la Claro. gente como Jobim, Gilberto, etcétera, ellos son blancos en sí, pero también los que son los interlocutores de Bossa de los Estados Unidos, Charlie Bird, Stan Getz, Claro. Herbie Mann, todos son blancos también. Entonces, hay una política de raza que es muy complicado, es muy complejo, es muy interesante en ese aspecto. Claro, igual son jóvenes universitarios. De hecho, le llamaban, ¿no?, samba de departamento, peyorativamente, ¿no? Que como que lo estetizaban, decían, estos de departamentos de los barrios más acomodados, a la espalda tienen a las favelas, pues, ¿no? Ujú. Entonces, eran Sí. todos estos jóvenes acomodados que hacen estas canciones. Sí, y también para mí tiene mucho que ver con la aceptación de Bossa Nova en Estados Unidos, porque no traía consigo un sentido de negritud Claro. fuerte en un momento del aumento de la rabia negra, en el momento del Black Power. Claro. Y el momento de que muchos jazzistas como John Coltrane y demás Miles Davis. querían romper con la forma y regresar a África o Claro, Back to Africa orientar su... movement y todo. Exacto. El Bossa Nova llega como música suave, música blanca, por decirlo. Entonces es muy complicado, es complejo esa recepción, circulación. Bueno, cerramos este bloque para cerrar con el último que viene. Muy bien. ¿Pero dónde será? Aquí, vamos a hacer así. Sí, claro, dice la moneda. Debajo del gorro. ¿Quién sabe? ¿Dónde estará? Último bloque. Último bloque. Y las preguntas están aquí. ¡Ay, sí! Ya sabía. Supe, sí. Listo, No, listo, no. El mago enmascarado. Ok, all right, let's see. Y yo lo leo, tú No, lo yo lees. las leo. Estas son las preguntas más relajadas. Después de tantos años estudiando América Latina, ¿hay alguna costumbre, ciudad o lugar que sientas casi como una segunda casa? Ah, sí, es una buena pregunta. Yo por mucho, sí, aún México, te puedo decir, yo por mucho tiempo me sentía, conozco aún, quizás hoy, no sé, en un momento conocí mejor la Ciudad de México que Nueva York. Navego mejor en México. Ahora estoy un poco más retirado de México por mis proyectos y todo. COVID tuvo mucho que ver, porque mi segundo libro, que era The Last Good Neighbor, que era un libro que me tocó años, ¿no? Más de una década de escribir. Ganó un premio, por lo menos, pero aún me tocó mucho tiempo y salió justo Me acuerdo. en COVID. Y iba a tener mucha presentación del libro en México y me iba a llevar más hacia México, ¿no? En aquel momento estaba muy cerca de México y cortó mucho. Y no sé, me costó 5 años para regresar a México. Regresé a México por primera vez el año pasado, pero como un fin de semana con mi esposa para mostrarle a ella a México. Vi algunos amigos, pero corto. Voy a regresar a México a principios de agosto por unos días, un taller que está organizando Jaime Pensado sobre los Global 60s. Entonces, aún tengo mucha amistad y conexión. Amo mucho a México, la verdad. Y sé muy bien cómo orientarme en la ciudad. Pero
ahora que estoy haciendo un nuevo proyecto sobre Brasil, estuve en Chile, conozco Santiago un poco, no mucho, pero me siento, en el centro sobre todo, conozco, me oriento. Más que nada diría México, pero como digo, me siento ahora un poco culpable porque por mucho tiempo estaba muy cerca de México. Otra pregunta. A ver. Si pudieras sentarte a conversar durante una tarde con 3 músicos latinoamericanos vivos o muertos, ¿a quiénes invitaría y qué les preguntaría? Oh, wow, it's interesting. Perdón, la pregunta es, ¿los 3 al mismo tiempo o cada uno por separado? Como quiera. Pues Silvio, for sure. Sí. Silvio, yo me siento muy, como te digo Sí. antes, que para mí era una entrada a la cultura de América Latina y todo. Entonces tengo mucho sentimiento porque por mi amiga Silvia y me introdujo a todo eso. Entonces, seguro Silvio. Caetano Veloso, pero me intimida un poco porque así es Caetano. Entonces, no sé, lo vamos a poner por el lado de la puerta para el momento. Déjame pensar un poco. Víctor, la verdad, Víctor Jara, buena onda, siempre me caía bien. O sea, lo que me gusta también de Silvio y de Víctor, estamos ahora encontrando el hilo en común. Son gente, digamos, comprometida, ¿no? O sea, gente que tiene su compás moral, así bien, pero no son cerrados, no son gente cerradas. O sea, tanto Silvio, que decía que le gusta los Beatles, como Víctor Jara, que colaboraba con los Blobs, ¿no? Entonces, era gente abierta, ¿no? Pero al mismo tiempo con un sentido social del pueblo. Entonces, ellos seguro. Y un tercero voy a encontrar de otra parte, a ver. Bueno, tendría que ser alguien de... Pero ya hay 3, ¿no? Y hay 3, que dice que Caetano no cuenta ya. No, estoy pensando, quizás invito a Caetano, no sé. Tom Jobim. Es que Jobim y Gilberto son gente media difícil. Full, son raros. Full difícil. Perdón, sí. Gilberto. Joao Gilberto es medio loquito, ¿no? Sí. Gente, Gilberto Gil me cae bien. Él es el más simpático de todos. Yo creo que también. No me intimida tanto como Caetano, no sé por ¿Y qué. Chico Buarque? Sí, no lo conozco muy bien todavía. No lo conozco. Estaba pensando en una mujer, además, para hacer una mezcla, que no somos puros hombres. Pero tampoco estoy ahora con este proyecto. ¿Cómo se dice? To immerse. Como... Ya, sí. Está en la inmersiva, está en la visión como está... Estoy entrando profundizando. al profundo con los músicos brasileños como Nara Leo, por ejemplo. ¿Y Gal Costa? Gal Costa, gente así, sí. Digo, por mujer, digo. Sí, pero no la conozco bastante bien, estoy apenas como realmente entrando immersing myself más en ese mundo. Gente como Gilberto Gil, Caetano, ya los conozco desde antes, ¿no? Entonces, podría ser. Bueno, puros hombres, ni modo. Vamos a dejar las Panel de mujeres hombres. al lado. Con Gilberto. Vamos a la última pregunta. La última pregunta dice, cuando no estás investigando, ¿qué música escuchas simplemente por gusto? ¿Sigues descubriendo discos como un historiador o como cualquier fanático? Sí, bueno, en los últimos años yo volví a descubrir, por decirlo, el jazz. Es parte de todo esto lo que estoy haciendo con este nuevo proyecto. Entonces tengo como 3 años tocando jazz en un ensemble, un grupo en Nueva York. Se llama The New York Jazz Academy. Y escucho descubriendo
y redescubriendo mucho jazz, de los 50 sobre todo, 50, 60, principios, jazz bebop y post-bop, sobre todo. También West Coast Jazz, pero como Chet Baker y Miles y todo esa banda, porque es sobre todo la música que estoy tocando. Pero también tengo como casi 2 años tocando música choro, que es un género de música brasileña, que también está vinculado con la samba, pero vinculado también con bossa nova. Y toco flauta, como sabes. Música choro, estoy en un taller de choro organizado por 2 brasileños ahí en Nueva York. Y nos reunimos una vez a la semana y aprendemos una canción de Pichinguina, de gente de choro, ¿no? Entonces, no es que escucho choros realmente, a veces escucho, o sea, en mis discos, en la radio, pero me gusta mucho tocar. Mucho, es divertido tocar porque es un desafío, ¿no? Y además está muy bien, muy bueno técnicamente para el jazz. Pero música, escucho. Tenía una época que escuchaba mucho bueno, también me gusta música de folk, alternative folk y cosas así, ¿no? Bueno, tu banda favorita de la juventud, Jethro Tull. Sí. Por eso toca flauta traversa, Eric. Sí. Por Jethro Tull, ¿es verdad? Yeah. Es verdad. La flauta cantada. La flauta cantada, sí. No. Así que eso, bueno, Eric, gracias por venir a esta conversación. Vamos a agradecerle a nuestros amigos que nos dan el café, a nuestros amigos de Café Buena Junta. ¿Sí? Así en la página de Café Buena Junta, con el código El Carácter, tienen un 10% de descuento, con la E y la C mayúscula. Y nuestros amigos de Alquimia Ediciones tienen de regalo para Eric esta novela de Cecilia Fanti, A esta hora de la noche. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías. Muchas gracias, Luis. Sí. ¿Y el carácter? De una nación. Ahora sí, ahora tienes que decirlo, ahora viene eso. Pero bueno, nos despedimos y después lo hacemos. Muchas gracias por verlo. Nos vemos en una próxima conversación sobre música, cultura, entre historia y todo, en el carácter de una nación. Bueno, muchas gracias. La verdad, estar en vivo por primera vez en unos años. Y bueno, ojalá ya con nuevo libro, lo van a entrevistar para el nuevo libro también, que le fue la tesis que realizó en Stony Brook, que va a ser un libro así muy importante. Yo creo que, yo creo que se van a circular y ser asignado en las clases. Un libro muy leíble y abarca temas que mucha gente estamos hablando, pero lo haces de una manera accesible y global. Yo creo que es un libro excelente, la verdad, y con mucho adjunto con el mapa digital que haces y todo. Felicidades, Muchas felicito. Está a punto de. Estamos ahí, los últimos pasos.